Buenos días. Ahora que todos me habéis entregado el control de la película Hannah Arendt y he corregido individualmente uno por uno, podemos hacer un repaso de las preguntas del control. La película Hannah Arendt nos ha permitido conocer un poco quién es esta filósofa, Hannah Arendt, y un poquito, solo un poquito, obviamente es una película, del pensamiento de esta filósofa tan importante del siglo XX. Por lo menos yo me imagino que os habéis quedado que era de origen alemán, que tuvo que huir de Alemania porque era judía y que se instaló durante sus últimos años en los Estados Unidos. Empezamos con las preguntas. Al comienzo de la película hay un secuestro. ¿A quién han secuestrado? Pues como se ve en esta escena del periódico, a quien han secuestrado es a Eichmann, ¿de acuerdo? Entonces, desde el principio de la película nos introducen a este personaje histórico que es Eichmann. ¿En qué país le han secuestrado? Eichmann se había escondido en Argentina. El secuestro va a tener lugar en Buenos Aires. Esta es la tarjeta, pasaporte falso de Eichmann que se hacía pasar por un tal Ricardo Clement. Obviamente vivía en Argentina con una identidad falsa. ¿Y quiénes son los que secuestran a Eichmann? Van a ser los israelitas o incluso si queréis, el Mossad. ¿Y qué es el Mossad? Por si alguno tiene curiosidad. El Mossad, escrito con una S o con dos S, es la agencia de inteligencia. Es decir, sería para los israelitas como la CIA es para los americanos. ¿Y para qué secuestran a Eichmann? Lo secuestran para llevárselo a Jerusalén, donde Eichmann va a asistir a su juicio por criminal, por los crímenes que ha hecho contra los judíos. Bien, esta primera escena nos puede plantear ya una cuestión, y yo creo que es lo interesante de la película, y es, incluso alguien como Eichmann tiene unos derechos, incluso en una guerra alguien, el enemigo, tiene unos derechos, pues sí, hay una cosa que se llama la Convención de Ginebra. Por lo tanto, lo que están haciendo los israelitas es algo ilegal, obviamente, incluso si fuera una guerra, que no es el caso, ¿de acuerdo? Pero ¿se hace? Pues sí, se hace. Aquí os pongo una noticia del país donde aparece que Estados Unidos mata a Osama Bin Laden. Estados Unidos entró en un país extranjero, obviamente sin avisar y sin autorización y sin juicio, mató a Osama Bin Laden, que sí, que es verdad que Osama Bin Laden se supone que es malísimo y era un terrorista, ya, pero ¿se debería permitir tales cosas? Se hace, pero es razonable. Aquí veis que el 24 de mayo del 2012 Amnistía Internacional afirma que la ejecución de Bin Laden fue ilegal. Bien, ¿habría otra opción? Pues obviamente sí, y eso se muestra que en España, que como sabéis hubo un atentado horrible, el 11M en Atocha, pues lo que se hizo fue detener, no secuestrar, detener con una orden judicial a los terroristas, juzgarles y meterles en la cárcel. No se les secuestró en un camino una noche. Bien, pasamos a por qué esta colaboración es todo un privilegio. Es todo un privilegio para una revista que es el New Yorker. ¿Por qué Hannah Arendt es tan importante? Bien, es tan importante porque Hannah Arendt escribió una obra capital que ha sido muy importante, que es Los orígenes del totalitarismo. Algunos me decís la teoría del totalitarismo, no es importante. Lo importante es que habéis visto que esta mujer acuñó un nuevo concepto, el concepto de totalitarismo. ¿Y por qué este concepto es tan importante? Porque el concepto de totalitarismo permitió unir a Stalin y Hitler. Antes de Hannah Arendt se pensaba que Hitler era un dictador, Stalin era un dictador, uno de izquierdas, otro de derechas, y los que eran de derechas apoyaban a Hitler y los que eran de izquierdas apoyaban a Stalin. Hannah Arendt nos va a mostrar que no, que Stalin y Hitler son totalitarios, por lo tanto no es una cuestión de ideologías de izquierdas o de derechas y que son bastante similares, ¿de acuerdo? Y Hannah Arendt distingue entre una dictadura
como puede ser Mussolini en Italia o Franco en España, de un totalitarismo. No es lo mismo. Por ejemplo, Alemania y Rusia, la URSS en su momento, invaden otros países. España no lo hizo. Por ejemplo, en España, siendo una dictadura y terrible, había un ámbito de privacidad. En mi casa puedo hablar de política. En mi casa, por ejemplo, podía hablar catalán, aunque el catalán estuviera públicamente prohibido. Por lo tanto, una cosa es una dictadura y otra es un totalitarismo. A ver, había otra opción, igual de válida. Hay muchas preguntas en este control que tienen muchas posibilidades. ¿Por qué esta colaboración es todo un privilegio? Se podía contestar también porque Hannah Arendt fue la primera que escribió acerca del Tercer Reich. ¿Y qué es esto del Tercer Reich? El Tercer Reich es la forma en que los nazis hablaban justamente del periodo del nazismo. Entonces es otra forma de hablar la Alemania nazi o el Tercer Reich. ¿Cuál es el problema de trabajar con un filósofo? De nuevo, bastantes posibilidades. Según los editores del New Yorker, pues Hannah Arendt es alguien brillante, pero abstracta. Quizás los lectores de la revista no la van a entender. Pero ¿cuál es el problema de trabajar con un filósofo? Otra opción, quizá más fácil, que sospechan que no cumplirá los plazos. Siguiente pregunta nos permite introducir al marido Hannah Arendt y en la película descubrimos que el marido de Hannah Arendt, Heinrich, si huyó de Alemania no era porque fuera judío, sino porque era comunista. Bien, creo que todo el mundo sabe que el nazismo exterminó a 6 millones de judíos, pero quizá no os acordéis que también persiguió y exterminaba a la oposición, y en ese momento la oposición al nazismo eran los comunistas. Como se dice en la película, Heinrich había colaborado con Rosa Luxemburgo. ¿Qué dice el marido acerca del juicio? No acerca de que su mujer se vaya a Jerusalén, no. ¿Qué le parece el juicio? Le parece que el juicio es ilegal. Vale, con eso era suficiente. Pero da un argumento. El argumento es que el Estado de Israel no existía en el momento en que se cometieron los crímenes. Como sabéis, el Estado de Israel es muy joven. El Estado de Israel, el país Israel, se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Justamente tiene mucho que ver con el Holocausto y con el sentido de culpa que tienen muchos países por no haber defendido y no haber salvado a los judíos. Por eso se les permitió a los israelitas fundar su Estado. Y es una pena porque yo pretendía que vinieran a daros una charla acerca de la situación actualmente en Israel con el problema de los palestinos. Bien, ¿quién debería juzgar a Eichmann? Eichmann debería ser juzgado por un tribunal internacional. ¿Pero cuál era el problema? Que ese tribunal internacional no existía en el momento en que Hannah Arendt va a ir a cubrir el juicio de Eichmann. Aclaro que hubo unos juicios, los famosos juicios de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los criminales nazis. Pero en ese momento no se pudo juzgar a Eichmann porque ya sabemos que él huyó y estaba de incógnito viviendo en Buenos Aires. Entonces hubo unos famosos juicios a los criminales. ¿Hoy en día existe una Corte Penal Internacional? Sí, existe, ¿de acuerdo? Entonces, grandes crímenes que no se juzgan en los propios países, se pueden llevar a esta Corte Penal Internacional que está en La Haya. La Haya está en los Países Bajos. Y os pongo, por ejemplo, una noticia de 2 juicios contra el LRA. La primera vez en la historia el grupo terrorista se enfrenta a los tribunales en La Haya. Aquí vemos a este señor que se le va a juzgar en La Haya por crímenes provocados por un movimiento terrorista, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día sí que es posible
en la época de Hannah Arendt no. A ver, el tribunal internacional no es que funcione perfectamente porque tiene una férrea oposición de Estados Unidos. Bien, pasamos a hablar del criminal. ¿Qué impresión da el criminal a Hannah Arendt? Hannah Arendt cuenta muchas cosas, no le da ningún miedo, es una persona terriblemente corriente, es un mediocre, es un fantasma en una caja y encima está resfriado. Ella pensaba, me voy a encontrar con un nazi, y se encuentra con un ser anodino, mediocre. Y además que le cae el moquillo, o sea, vamos a ver, no eran los grandes criminales los nazis, pues me encuentro que es un don nadie, alguien realmente mediocre. ¿Qué tipo de jerga emplea? Jerga es qué tipo de vocabulario. Eichmann emplea una jerga espantosa, insoportable, muy burocrática, administrativa, palabras técnicas que no domina. Eso es importante, luego veremos. ¿Cuáles son los argumentos que da Eichmann en el juicio para defenderse? A ver, como os he dicho, siempre son 4 frases que tenéis que redactar. Si pone argumentos, tengo que poner 2. Yo recomiendo 2 frases distintas porque si no os liáis, ¿vale? 2 argumentos distintos. El primer argumento de Eichmann es que él solo obedecía órdenes. A ver, esto era lo típico de los nazis, también lo utilizaron en el juicio de Nuremberg. Todo era legal, efectivamente había leyes, ya, pero esto te esgrime de debo siempre seguir las órdenes de mis superiores, de vez en cuando me tengo que negar a cumplir una orden. Pues sí, de vez en cuando las leyes o las órdenes son injustas y tengo la obligación moral de incumplirlas, ¿de acuerdo? El segundo argumento de Eichmann es que él personalmente no hizo daño a ningún judío, que él personalmente con sus manos no aniquiló, no mató a ningún judío. Eichmann se dedicaba a organizar los trenes en toda Europa. Imaginaros la ingente labor que hizo este señor y él se sentía muy orgulloso porque lo hacía muy bien. Trenes y trenes con millones de judíos llevándolos a campos de exterminio y además en plena Segunda Guerra Mundial, en pleno conflicto, ¿de acuerdo? Pero él personalmente no insultó a un judío, no pegó a un judío, no mató a un judío, ni siquiera los veía. Hannah Arendt dice en la película que ella nunca vio un nazi. Pues aquí está diciendo Eichmann lo mismo. Yo organizaba los trenes, pero los judíos ni los veía. En su clase de alemán, Hannah Arendt cuenta su experiencia personal, es decir, su vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosas cuenta de su vida? Por favor, intentemos ser un poquito ordenados y una forma de ordenar es hacerlo cronológicamente, porque si no es un caos y no se entiende. Empezamos por el principio. Hannah Arendt es alemana, ¿no? Y huye de Alemania porque suben al poder los nazis y empiezan a perseguir a los judíos. Bien, ¿dónde se va a refugiar? En Francia. Y ella dice que al principio en Francia a los judíos alemanes se les aceptaba, se les acogía. Pero ¿qué ocurrió? Que Francia va a ser invadida por Alemania, por la Alemania nazi, y obligan a los franceses a meter en campos de internamiento a los refugiados. Hay una alumna que le pregunta, ¿campos de concentración? Y dice, no, en Alemania eran campos de concentración, en Francia campos de internamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en Alemania les estaban exterminando. Los campos de internamiento no son campos de exterminio. He intentado buscar una foto del campo donde estuvo Hannah Arendt. No he encontrado, pero sí he encontrado una foto del campo donde estaban los republicanos que durante la guerra civil huían de España y lograban cruzar la frontera, cosa que era complicada, los metían en campos de internamiento. No eran campos de exterminio, no los mataban, pero vivían en playas. Imaginaros las condiciones, la humedad, el frío, la arena, sin comida, sin trabajo. Horroroso. Luego, después, nos dice Hannah Arendt, mantengo un poquito la lógica, ¿no?
pudo huir de este campo de internamiento gracias a un visado, ella y su marido, y lograron llegar a Estados Unidos. Y una vez en Estados Unidos, vivió de apátrida, es decir, no tenía un pasaporte, no era Alemania porque había huido, tampoco era francesa, no tenía nacionalidad, por lo tanto, 18 años. Hasta que estuvo 18 años no consiguió el pasaporte americano. Para aquellos que piensan que esto de los refugiados vienen y ya está, no, 18 años, es muy complicado y estamos pensando en una persona que era profesora de universidad, que tenía un trabajo, que tenía un renombre, que era brillante, que tenía contactos, por lo tanto, imaginaros para gente sin estudios y sin tener esa fama que tenía Hannah Arendt. ¿Qué sección del libro preocupa a los editores del libro de Hannah Arendt y cómo se interpreta? Son 4 frases, 2 para la primera, 2 para la siguiente. Bien, a ver, a los editores les preocupa solo 10 páginas de 300. A ver, esto es irrelevante, no es importante, pero es para señalar que obviamente la película se están quedando con una anécdota. El libro de Hannah Arendt es un libro que trata muchas más cuestiones y muy interesantes. Por ejemplo, en este libro trata, y es un trabajo ingente, de cómo los distintos países reaccionaron ante la cuestión judía. Y sorprendentemente, no todos los países reaccionaron igual. Esto es una buena lección moral, porque nos enseña que incluso en unas condiciones horrorosas, tu país está invadido, tu país está bajo el dominio de los nazis, no todo el mundo reacciona igual, algunos ayudaron a los judíos, otros no, unos fueron más capaces de exterminarlos, otros no. Muy interesante. Os voy a subir un documento donde justamente se compara las diferencias entre los distintos países. Bien, pero volvemos a las preguntas. ¿Cuál es esa pequeñita sección que tanto revuelo va a hacer? La pequeña sección trata de los líderes judíos y cómo cooperaron con los nazis. Bien, ¿cuál es el problema? Que según Hannah Arendt, si estos líderes judíos no hubieran cooperado, no hubieran ayudado a los nazis, pues seguramente no hubieran muerto 5 o 6 millones de judíos. Habría habido muchas muertes, mucho caos, mucha violencia, pero no hubiera sido un exterminio tan extremo, no hubieran sido tan metódico, los nazis no hubieran podido matar a tanta gente si no hubiera sido por la colaboración de los líderes. Vale, ¿por qué esto es escandaloso? Esto es escandaloso porque parece como si Hannah Arendt está culpando a las propias víctimas. ¿Por qué es escandaloso? Porque parece como que Hannah Arendt está exculpando a Eichmann, diciendo, bueno, no fue el único, también incluso los judíos estaban ayudando, ¿de acuerdo? No es obviamente la intención. ¿De qué acusa Hannah Arendt a Heidegger? Vale, vamos a hablar de Heidegger. ¿De qué le acusa? Bien, le acusa de su discurso que pronunció en la toma de posesión del rectorado. Vale, ¿qué dijo Heidegger que fue tan escandaloso? ¿Qué dijo para que a Hannah Arendt le llame idiota? Vale, lo que hizo fue apoyar el nazismo. Cuando Heidegger es nombrado rector de la universidad, era un profesor, se convierte en rector, rector es como el jefe de la universidad, en su discurso lo que va a hacer es apoyar el nazismo. Bien, Hannah Arendt está recriminando a Heidegger que si son mentiras, ¿por qué no hace una defensa pública? ¿Por qué no sale públicamente a decir que él no apoya el nazismo? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el argumento que da Heidegger para exculparse? Da varios, todos son de lo más estúpidos, no sé si os habéis dado cuenta. Para ser Heidegger es realmente decepcionante. Por ejemplo, él dice que él no tenía experiencia en política. Bueno, pues si no tenías experiencia en política, ¿para qué te metes en política? ¿Para qué hablas del nazismo? Y segundo, ¿por qué no meditas un poquito qué significa esto del nazismo? ¿De acuerdo? ¿No es importante que medites acerca del tema? También dice
que es un muchacho que sueña sin preocuparse de lo que hace. ¿Perdón? O sea, 6 millones de personas exterminadas y tú eres un niño inconsciente que sigue jugando y que no sabe qué estás haciendo. Bueno, pues parece bastante peligroso tu actitud. Bien, de pasajes anteriores de la película, ¿quién era Heidegger? Heidegger es el profesor de filosofía de la universidad donde estudia Hannah Arendt. Heidegger es uno de los filósofos más importantes de su siglo, junto con Wittgenstein, que me cae un poquito mejor. A ver, Heidegger es un genio, pero es muy cuestionable justamente este aspecto de su vida. ¿Y por qué es un genio? Porque va a ser el primero que medita acerca de la técnica, de cómo el ser humano está transformando la naturaleza, es más, se está cargando la naturaleza. Es el primero que piensa acerca de este tema. Por lo tanto, si el filósofo más grande que tiene Alemania apoya el nazismo, tenemos un serio problema. No es el fontanero, no es un inculto, es un genio. Se supone que es alguien que piensa, que razona. Por eso Hannah Arendt está tan indignada. Tú que me enseñaste a pensar, te apuntas al nazismo. No me lo puedo creer. Como dice Hannah Arendt en una conferencia que está en internet, que hubiera gente que apoyara el nazismo, bien, tenemos a gente que hoy en día apoya a Vox, ¿de acuerdo? Exaltados lo hay siempre. Sí, pero que las mentes pensantes de la universidad estuvieran apoyando el nazismo, eso ya era lo grave, ¿de acuerdo? ¿Qué relación tuvieron Hannah Arendt y Heidegger? Bueno, pues Hannah Arendt y Heidegger fueron amantes. Vale, escándalo. El nazi que secretamente tiene de amante una judía, ¿no? Heidegger era mucho mayor que Hannah Arendt, era su alumna. Esto de las relaciones profesor-alumna pues es cuestionable y estaba casado, entonces obviamente era una relación secreta. Hay un filósofo español que se llama Manuel Cruz, a lo mejor habéis oído hablar de él, porque fue presidente del Senado hasta hace poco, que tiene este bonito libro que se llama Amo, luego existo, y habla de los filósofos y el amor. A ver, habla de Platón, de Spinoza, de San Agustín, de relaciones muy famosas como Eloísa y Abelardo. Primero cuenta la teoría de este filósofo, o en este caso de esta filósofa, Hannah Arendt, luego habla un poquito de la vida, ¿no? Los grandes amores, en este caso la relación tan problemática entre Heidegger y Hannah Arendt, y termina dando su propia reflexión. ¿De qué culpa la crítica Hannah Arendt? ¿Cómo la defiende su amiga? 2 frases, cada una 4 frases, ¿vale? ¿De qué culpa la crítica Hannah Arendt? Hannah Arendt se dice que es todo cerebro y nada de sentimiento. No sé por qué ha salido tan grande. Es el problema de pasar la presentación de un formato a otro. Bien, esto es muy típico de las diferencias entre los americanos y los europeos. Hannah Arendt parece fría, distante, no es empática, no muestra sentimientos. Los europeos, cuando hacen una conferencia, una exposición, intentan ser racionales, objetivos. Los americanos mucho más emotivos. Ver, por ejemplo, un discurso de Michelle Obama, que es muy buena, cómo intenta hablar de su vida personalmente y mostrar su parte más sensible, ¿de acuerdo? Entonces se quejan de que sea tan distante. Más críticas, le dicen que es la perversidad de un genio, obviamente esta señora es genial, pero se ha accedido. También le dicen que es arrogante y se cree Aristóteles. ¿Cómo la defiende su amiga? La defiende diciendo que a pesar de haber padecido el nazismo, estuvo en un campo de internamiento, cuidado, no de concentración, no hubiera salido probablemente, y en el exilio no se lamenta, justamente lo que se están quejando los americanos, no lloriquea, ¿no? También dice que lo que ella escribe no son culebrones y que es mucho más valiente que todos ellos, ¿de acuerdo?
Igual que antes os he mostrado un libro donde aparecen las cartas que Hannah Arendt escribía a su marido, este es un libro de la correspondencia entre Hannah Arendt y su amiga Mary McCarthy. Fue una escritora que, como veis, importante, novelista, ensayista y de talla intelectual sobresaliente. ¿Para qué envía Israel a un agente del servicio secreto? Este agente del servicio secreto pretende prevenir que Hannah Arendt publique su libro sobre Eichmann. Como ya me he quedado sin fotos de la película, os pongo una foto de Hannah Arendt cuando era joven. Los israelitas que están acusando a Hannah Arendt de escribir mentiras sobre el pueblo judío cuando ella es judía. ¿Cuál es la amenaza? Que en Israel no se va a publicar el libro de Hannah Arendt. ¿Y de qué se conocía el agente secreto y Hannah Arendt? Se conocían, y este es el agente secreto, se conocían de que habían sido sionistas. Siegfried y Hannah Arendt, de jóvenes en Berlín, habían sido sionistas. ¿Y qué es esto del sionismo? Que al principio Hannah Arendt lo apoya, pero posteriormente no. El sionismo es los judíos que defendieron que debían tener una nación. El pueblo judío fue expulsado de Israel en la época romana, es decir, imaginaros hace cuántos siglos, y siempre había vivido en la diáspora en todo el mundo, pero sobre todo en la cuenca mediterránea. Había judíos, como sabéis, en España, que fueron expulsados en la época de los Reyes Católicos, pero también en Francia, en Rusia, por ejemplo, siempre con relaciones muy problemáticas. Había sido un pueblo unido, pero que no tenía una nación. Y el sionismo empezó a defender que debían tener una nación, que debían volver. ¿De acuerdo? Ya he dicho que esto se logra después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando su amigo Kurt le dice que no ama al pueblo judío, ¿cuáles son los argumentos? Dos, por favor, y en distintas frases, porque si no esto es un lío. ¿Cuáles son los argumentos de Hannah Arendt? Hannah Arendt argumenta que ella no pertenece a un pueblo. A ver, esto es como decir yo no soy judía. Hannah Arendt era judía, pero no era judía practicante. Hannah Arendt cuenta que ella descubrió que era judía cuando empezó a tener problemas. Y esto es muy típico que les pasó a muchos judíos, que ellos no se consideraban aparte de la sociedad, pero claro, cuando el nazismo empieza a perseguir a los judíos y te van a matar, pues tampoco te sientas a discutir con ellos de, oye, perdón, pero ¿por qué me dices que yo soy judío? ¿Vale? Entonces, si ella no pertenece al pueblo judío, es porque ella no se considera judía. Alguno me habéis dicho que es que no tiene familia en Israel. No, los judíos no vivían todos en Israel. Es más, durante siglos Israel no existía como nación. ¿Cuáles son los argumentos de Hannah Arendt? El segundo. Bien, ella dice que amar, ella no ama en abstracto, ella ama a sus amigos. A ver, para una señora cuya tesis doctoral fue el amor en San Agustín, pues es bastante interesante esta reflexión. Yo no amo a los españoles, amo a mis amigos, ¿de acuerdo? Sería el argumento. ¿Por qué Hannah Arendt va a contestar a las cartas? Ella dice que va a contestar a las cartas porque ha vivido en Estados Unidos 20 años y no está dispuesta a volver a hacer las maletas. A ver, huyó de Alemania, huye de Francia, no quiere tener que volver a huir. ¿Por qué debería renunciar a su puesto docente? Porque según sus compañeros, que antes, al principio de la película, eran muy amigos, pero ya no, porque no les ha gustado nada el libro sobre Eichmann, porque le dicen no vas a tener suficientes alumnos. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los alumnos eligen el profesor y si no tienes suficientes alumnos, pues entonces te quedas sin tu puesto, ¿de acuerdo? También hay que pensar que en Estados Unidos, y esto es una anécdota, cuesta una fortuna las matrículas. Por lo tanto, te lo tomas un poquito en serio, porque estás pagando una fortuna que vas a tener que pagar 30 años de tu vida. Entonces, deberías tomártelo bastante en serio. Es verdad que Hannah Arendt dice que sí que tiene alumnos
y me lo habéis puesto, no era necesario porque no se pregunta. ¿Por qué el subtítulo del libro? ¿De acuerdo? Porque yo estoy buscando el libro, a ver si lo encuentro, creo que lo tengo por aquí. Sí, no lo encuentro. Vale, una pena. Bien, ¿por qué Hannah Arendt? Ay, qué pena, porque sí que lo tenía. Un segundo, a ver si lo encuentro. A ver. Sí que lo tengo, lo he encontrado. Vale, bien. Entonces, ¿por qué? Aquí tenemos el libro de Hannah Arendt, el Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. ¿Por qué tiene este subtítulo? Lo va a explicar en esta conferencia que da. Bien, ¿qué significa banal? Banalidad quiere decir algo trivial, común, insustancial, es decir, poco importante. ¿Por qué es un escándalo? Porque Hannah Arendt está hablando del Holocausto, el exterminio de 6 millones de personas, y está utilizando el adjetivo banal. Entonces, es que no importa. A ti como judía no te importa que hayan matado 6 millones de personas. No, obviamente no es lo que está diciendo. A ver, ella explica que el subtítulo del libro se debe a que el mal más grande puede ser hecho por cualquiera, ¿de acuerdo? En el juicio de Eichmann se da cuenta que Eichmann es un don nadie, que Eichmann es un mediocre, no es un malo, ¿de acuerdo? Bien, para algunos esto puede ser horroroso, pero veamos que tiene un lado positivo. A vosotros os encanta pensar que los grandes males los hace psicópatas. Bien, es dudoso que existan los psicópatas, los médicos, los psiquiatras no se ponen de acuerdo, pero el problema de un psicópata es que no tiene posibilidad, no se le puede reeducar, no se le puede curar, será malo y será, si existe tal cosa como el psicópata. Si en cambio los grandes males de este mundo lo hacen mediocres como Eichmann, pues entonces podemos evitar que haya grandes males. En este libro, Hannah Arendt explica que Eichmann se hizo nazi en 6 meses, ¿de acuerdo? Él empezó y de repente como que se empezó a sentir importante. Él, que no pintaba nada, de repente era alguien importante porque era el que llevaba los trenes, ¿de acuerdo? Entonces, una persona normal se puede convertir en un gran villano, pero también al revés, puede dejar de serlo, porque no es una cuestión intrínseca en su esencia. Eichmann cometió crímenes espantosos no por ser un ser perverso, sino porque se negó a pensar, se negó a ser persona. Era lo que decíamos de a mí me dan una orden y tengo que cumplirla. Pues no, tendré que pensar si es justo, si está bien. Porque lo ponen las leyes. Ya, pero hay leyes que son injustas. Tendré que pensar, que meditar. Tengo que ser persona. Ser persona significa reflexionar, sentirme responsable. Eichmann no se sentía responsable porque él cumplía leyes, cumplía órdenes y ya está. ¿Cuál es el deber que tiene Hannah Arendt? Según Hannah Arendt, al final de la película, nos dice que ella pretendió comprender lo que aconteció en el Tercer Reich, pero comprender no es justificar, no es perdonar. No está diciendo que qué bien Eichmann y qué estupendo el nazismo, sino vamos a meditar. Y la gente no entiende que cuando tú intentas entender algo, parece como si lo estuvieras apoyando. No. Yo intento entender algo, pues quizá para que no se vuelva a dar. Si yo intento entender por qué en el País Vasco se dio ETA, no es porque me parezca necesariamente que ETA es maravilloso, es para ver a qué se debió que apareciera un movimiento terrorista en una región de España. Segunda frase. Al intentar comprender, Hannah Arendt no estaba eximiendo de responsabilidad a Eichmann. O, por ejemplo, Hannah Arendt busca que el pensar dé fuerza a las personas que para evitar los desastres en aquellos momentos en los que todo parece perdido. El pensamiento puede dar fuerza a alguien que se encuentra en una situación terrible, como fue la Alemania previa al nazismo. Un paro galopante, una inflación brutal, desempleo por todas partes, pobreza por todas partes. Entonces, el pensamiento,
la filosofía según Hannah Arendt puede dar fuerza. Bien, espero que os haya gustado la película y que hayáis aprendido mucho de Hannah Arendt. Repito que es un detallito, pero puede ser una forma de introducirnos en el pensamiento de esta mujer que es francamente muy interesante. Hasta luego y gracias por vuestra atención.